Audio Jungle. La presentación del doctor Selman en este congreso. Bienvenido, doctor. El doctor es neumólogo en el Hospital de Enfermedades del Tórax del Centro Nacional, maestría en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, pertenece al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde realiza su carrera de investigador. Doctor, bienvenido y toda la audiencia le escucha a usted. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Necesito poder compartir mi presentación. Ahí está. Ok. Agradezco infinitamente la invitación de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología y yo les voy a hablar sobre un tema que me parece muy importante, que es el concepto de fibrosis pulmonar progresiva. Como ustedes saben, la fibrosis pulmonar puede ocurrir secundaria a muchos padecimientos intersticiales, algunos de causa conocida, otros de causa desconocida que llamamos idiopáticas, y en general se considera que la más agresiva de todas es la fibrosis pulmonar idiopática. ¿Y por qué se considera la más agresiva? Porque es el prototipo de una fibrosis pulmonar progresiva. Aquí ustedes pueden ver, déjenme elegir un puntero. Aquí ven ustedes un par de casos de los que ustedes comúnmente ven, de un sujeto que llega con una fibrosis pulmonar idiopática y progresa, y así sucede siempre. O sea, ocasionalmente se estabiliza en unos meses, pero en general la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad pulmonar progresiva y por eso se considera el prototipo de la fibrosis pulmonar progresiva. Y de hecho, en el pasado, como decía el doctor Patricio que me precedió, uno cuando veía a un enfermo con algún padecimiento intersticial decía, pues, ojalá que no sea una fibrosis pulmonar idiopática porque esta es inexorable, irremediablemente progresiva, en cambio las otras tienen una ventana de oportunidad, etc. Lo cual es cierto, tienen una ventana de oportunidad, pero algunas de ellas adquieren un fenotipo de progresión independientemente de la causa. De las más frecuentes son las de las idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática, que como les dije es el prototipo de una fibrosis pulmonar progresiva, pero también pacientes con neumonía intersticial no específica, idiopática, varias enfermedades autoinmunes, en particular la enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoide o a esclerodermia, pueden progresar a adquirir este fenotipo de fibrosis progresiva. La neumonitis por hipersensibilidad también, la crónica, puede adquirir este fenotipo. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un caso nuestro de neumonitis por hipersensibilidad que lo vimos en el año 2016 con una capacidad vital forzada IDELCO que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Al año siguiente estaba relativamente conservado en la tomografía y en las pruebas funcionales, pero como ustedes pueden ver aquí, en el año 2018 empezó a progresar francamente y aquí en el año 2019 pueden ustedes ver paralización y un profundo efecto de la enfermedad sobre sus pruebas funcionales. Aquí tienen ustedes un caso de neumonía intersticial no específica, cómo progresó en 3 años a pesar de un tratamiento relativamente específico. En resumen, lo que les quiero comentar en el curso de esta plática es que hay muchos tipos de neumopatías intersticiales difusas que pueden adquirir un fenotipo de fibrosis progresiva. Entre ellas, las más comunes son la neumonitis por hipersensibilidad, algunas autoinmunes, las exposiciones ocupacionales como la asbestosis, por ejemplo, y por supuesto la fibrosis pulmonar idiopática, que es la característicamente
progresiva. En un estudio que hizo Marlies, una colega danesa, en la cual encuestó a 243 neumólogos, 203 reumatólogos y 40 internistas, y les preguntaba, bueno, ¿cuál es el porcentaje que usted estima de los pacientes que usted ve que van a adquirir este curso implacablemente progresivo? Y como ustedes pueden ver, en general, entre el 20 y el 30% de estos enfermos progresarán, lo cual significa que si ustedes tienen un paciente con una neumonitis por hipersensibilidad crónica o un paciente con una artritis reumatoide y una neumopatía intersticial, tiene 30% de chances, si es que no más, de en algún momento de su evolución adquirir este fenotipo de fibrosis progresiva, y entonces se comportará como la fibrosis pulmonar idiopática prácticamente. En este contexto, pues, la conceptualización de la existencia de un fenotipo común de fibrosis pulmonar progresiva, independientemente de su etiología, ha cambiado profundamente nuestra visión de las neumopatías intersticiales difusas, que antes decíamos la mala de la fibrosis pulmonar idiopática y las otras no son tanto, etcétera, ¿no? Como les comentaba, la fibrosis pulmonar progresiva comparte rasgos clínicos y funcionales con la temida fibrosis pulmonar idiopática. Los pacientes empiezan a presentar, a pesar del tratamiento que ustedes le estén dando, empeoramiento de los síntomas respiratorios, disminución de la función respiratoria, ya no responden a la terapia antiinflamatoria o inmunosupresora que habitualmente se usa en las neumopatías intersticiales difusas que no son fibrosis pulmonar idiopática, tienen un deterioro significativo de la calidad de vida y una mortalidad prematura. Aquí ustedes pueden ver cómo cae la capacidad vital forzada en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática o con fibrosis pulmonar progresiva, no en la fibrosis pulmonar idiopática, que recibieron placebo en el curso de un año. En negro, en la línea negra, ustedes pueden ver cómo caía la capacidad vital forzada de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, y en todas las líneas celestes, ya sea la población general o los que tenían un patrón tipo neumonía usual, ustedes pueden ver que los enfermos con fibrosis pulmonar progresiva de cualquier etiología se comportan en el curso del tiempo funcionalmente como si tuvieran fibrosis pulmonar idiopática. También se mueren de una manera relativamente similar. Aquí ustedes tienen la misma encuesta de las que le hablaba. Les preguntaban a los médicos, ¿qué tiempo estima usted que pasa entre los síntomas y el diagnóstico, etcétera? Y fíjense ustedes, desde el inicio de los síntomas al diagnóstico de neumopatía intersticial difusa pasa casi un año, lo cual es la experiencia que nosotros también tenemos, y es una cosa terrible porque es un año de pérdida de pulmón en la vida del paciente. Después de que se le ha hecho el diagnóstico de neumopatía intersticial difusa, no la de FPI, pasa como un año más o menos en promedio para que desarrollen fibrosis pulmonar aquellos que van a desarrollar fibrosis pulmonar. Y desde la fibrosis pulmonar, una vez que la desarrollan, a que desarrollen la forma progresiva, pasa alrededor de un año. Y desde la fibrosis pulmonar progresiva a la muerte, aproximadamente 3 años. O sea, en resumen, el comportamiento clínico de un paciente que adquiere fibrosis pulmonar progresiva es como si tuviera una fibrosis pulmonar idiopática. No existe un criterio todavía, va a salir un consenso a principios del próximo año, pero no existe todavía un criterio uniforme para definir a la fibrosis pulmonar progresiva, y en general se considera que puede empezar en cualquier momento. Eso es importante de la evolución. Incluso ustedes reciben al enfermo, empiezan el tratamiento y el enfermo sigue progresando. O bien pasa 1 o 2 años con el tratamiento convencional y de repente empieza a progresar. Y se considera que el enfermo tiene fibrosis pulmonar progresiva cuando al menos 2 de estas 3 alteraciones ocurren en el paciente. Ya sea una disminución en las pruebas funcionales,
en la capacidad vital forzada y o la DELCO, un empeoramiento de los síntomas y un incremento o la aparición de nuevas lesiones radiográficas en la tomografía. Sin embargo, como uno tiene que esperar 6 o 12 meses para decir que está progresando de acuerdo a estos patrones, el enfermo pierde un tiempo precioso mientras la enfermedad está empeorando con pérdida irreparable de la función pulmonar. Y en ese contexto, es imperativo contar con biomarcadores que predigan desde que ustedes ven al paciente si tiene riesgo o no para adquirir este fenotipo de progresión. Se han estudiado hasta a la fecha muchos biomarcadores posibles. Prácticamente la mayoría de los estudios han sido en cohortes pequeñas, sin verificación. En general se están estudiando biomarcadores que interpreten la disfunción epitelial o la remodelación de la matriz extracelular, que es la fibrosis, o la desregulación de la respuesta inmune. Y a la fecha, el único que está dando una cara relativamente interesante es KL6, que es una glucoproteína que produce los neumocitos tipo 2. Y como ustedes pueden ver aquí en un estudio que abarcó casi 200 pacientes con neumopatías intersticiales difusas de diferentes etiologías, se demostró que los niveles altos de KL6 se asociaban con una mayor, significativamente mayor posibilidad de progresar en comparación con los sujetos que tenían los niveles de KL6 más bajos. Y algo similar se publicó recientemente en esclerodermia. Ustedes pueden ver que los niveles más altos de KL6 se ven en pacientes con esclerodermia que tienen extensas lesiones de neumopatía intersticial difusa. Esto se hizo en una cohorte retrospectiva y se evaluó también, se comprobó en una cohorte prospectiva. También se está tratando de encontrar algunos biomarcadores con un poco más de imaginación, y este estudio me gustó mucho, por eso se los muestro. En este estudio, los colegas japoneses estudiaron los niveles de la proteína 4 del epididimo humano, que en realidad se llama así porque se descubrió en el epididimo, pero está en muchos tejidos, incluyendo pulmón, y de hecho se ha asociado un poco esto a la fibrosis renal. Bueno, ellos tomaron pacientes, como ustedes pueden ver en el cuadro superior, en una cohorte de derivación y después una cohorte de validación, y ustedes pueden ver cómo los pacientes que están enfermos con fibrosis pulmonar, de cualquier etiología, tienen valores de esta proteína significativamente mayores que los controles. Pero esto no es ningún chiste, porque cualquier cosa que ustedes midan en general, un paciente con fibrosis pulmonar contra controles normales va a salir diferencialmente expresado. Pero lo interesante está aquí abajo. Ellos dividieron arbitrariamente los niveles de esta proteína en mayores o menores de 238 picomoles por litro, y encontraron que aquellos que tenían niveles más altos de esta proteína tenían una sobrevida mucho peor que aquellos que la tenían relativamente normales. Lo que les quiero decir con esta transparencia, con esta imagen, es que lo que nos falta un poco a los neumólogos que estamos trabajando en intersticiales, pues nos falta un poco de imaginación. Lo mismo van a ver ustedes ahora que cuando hablemos del tratamiento. Ahora, ¿qué características de una neumonía intersticial difusa no FPI la hacen más proclive a adquirir un fenotipo fibrosante progresivo? En primer lugar está la presencia de neumonía intersticial usual, ya sea la tomografía que sea computada o en el estudio morfológico. Como ustedes saben, como lo dijo el colega que me precedió, la neumonía intersticial usual es característica de la fibrosis pulmonar-idiopática, pero no siempre corresponde a la fibrosis pulmonar-idiopática. Hoy hemos aprendido que algunas enfermedades autoinmunes, que la neumonitis por hipersensibilidad crónica y otras que están progresando a la fibrosis pueden adquirir un patrón tipo NIU. Y el tener un patrón tipo NIU marca la diferencia con no tenerlo. No importa que no sea fibrosis pulmonar idiopática. Como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, en este estudio,
se analizaron casi 100 pacientes que tenían enfermedad intersticial asociada a artritis reumatoide. Les tomaron tomografía y estudiaron el patrón y vieron que había 20 que tenían un patrón tipo NEW y los otros tenían otros tipos de patrones fibróticos radiológicos. Cuando vieron la sobrevida, demostraron que los pacientes que tienen una neumonía intersticial difusa tipo NEW, tipo neumonía intersticial usual, se comportan en sobrevida y prácticamente igual que los que tienen fibrosis hepática. En cambio, los que tienen artritis reumatoide con otras formas de fibrosis en la radiografía homosológica tienen una sobrevida significativamente mejor. Este estudio, que es muy bueno porque analizó poco más de 1.300 enfermos con neumopatías de diferentes orígenes, vio que aquellos que tenían pulmón, paralización, honeycombing, morían mucho más rápidamente o sobrevivían menos que aquellos que el honeycombing estaba ausente en la tomografía axial. Incluso algunas imágenes que se asocian a NEW, como las bronquiectasias por fracción, también se asocian con peor pronóstico. Ustedes pueden ver aquí que estos enfermos tenían bronquiectasias por tracción, son enfermos con neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, y los autores lo que hicieron fue decir, bueno, hay sujetos que no tienen bronquiectasias por tracción, otros que tienen moderada y otros que tienen muy severas bronquiectasias por tracción, y como ustedes pueden ver, estos pacientes que tenían severas bronquiectasias por tracción tenían una probabilidad de morir mucho mayor que los que tenían bronquiectasias, y estas eran moderadas. Entonces, en resumen, rasgos de neumonía intersticial usual se asocian más frecuentemente con el desarrollo de un fenotipo fibrosante progresivo, aunque de todas maneras otras formas de fibrosis también pueden progresar. La otra cosa que se ha observado que parece asociarse con progresiones en largo de los telómeros. Ustedes saben, los telómeros son estas repeticiones de nucleótidos que se localizan en las terminaciones de los cromosomas y que protegen a los cromosomas del daño, etcétera. Pero estos telómeros, el largo de los telómeros va disminuyendo fisiológicamente con el envejecimiento, con la división celular, pero lo que hemos aprendido es que estos telómeros se acortan exageradamente en condiciones patológicas. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar-idiopática, por cierto, se caracteriza por una disminución importante en el largo de los telómeros. Ahora, lo que se ha observado, por ejemplo, en este estudio, es que pacientes que tenían fibrosis pulmonar-idiopática o neumopatías intersticiales difusas que no eran la fibrosis pulmonar-idiopática, pero que tenían mutaciones que afectan el largo de los telómeros, presentaban similar mortalidad, como ustedes pueden ver aquí. En la línea negra tienen los pacientes con FPI, en la línea roja los pacientes con otras neumopatías. Los dos grupos se caracterizaban por telómeros muy cortos y los dos grupos tenían una mortalidad muy similar. Este estudio que les voy a mostrar ahora me parece muy interesante por dos aspectos. El primero comprueba, en este caso se trata de 189 pacientes con neumonía por hipersensibilidad y encontraron algunos que tenían los telómeros relativamente normales para su edad, otros que los tenían muy bajos, muy reducidos. Y como ustedes pueden ver, mientras más cortos eran los telómeros, peor era la sobrevida. Pero otra cosa que me pareció interesante de este estudio fue la respuesta al tratamiento. Los sujetos que tenían el largo de los telómeros relativamente normal respondían al micofenolato. Estamos hablando de enfermos con neumonitis por hipersensibilidad. Y como ustedes pueden ver, la sobrevida era mucho mejor en aquellos pacientes que les dieron micofenolato a los que no les dieron, siempre y cuando el tamaño de los telómeros fuera relativamente normal. Pero los pacientes que tenían muy cortos los telómeros, a pesar del micofenolato, se murieron exactamente igual. Y esto es muy interesante para el futuro
que no sé qué tan inmediato sea, de la medicina personalizada. Aquí tienen ustedes un ejemplo que si uno es capaz de medir el largo de los telómeros y uno dice, este paciente con neumonitis por hipersensibilidad tiene los telómeros muy cortos, lo más probable es que no responda a micofenolato y este es muy probable que sí responda. ¿Okay? En resumen, entonces, cuando ustedes tienen un paciente que con neumonitis por hipersensibilidad o con una neumopatía intersticial inespecífica o una asociada a esclerodermia, si el enfermo presenta un patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía o en la patología, o si tiene un severo acortamiento de telómeros, tendrá incrementado el riesgo a desarrollar esta temida fibrosis pulmonar progresiva. Hay otros factores de riesgo también, que no lo voy a mencionar otros, pero por ejemplo, se considera que es más frecuente en pacientes de edad avanzada. En caso de neumonitis por hipersensibilidad, esto es súper importante. Cuando ustedes no identifican al antígeno, que ocurre muy frecuentemente, es un factor de riesgo para progresar en estos pacientes, porque el enfermo regresa a su casa, a su trabajo, y va a estar en contacto con el antígeno porque no hemos podido identificarlo y por lo tanto no le hemos podido decir elimine al antígeno de su vida. En artritis reumatoide y también en neumonitis por hipersensibilidad, el hábito de fumar también es un factor de riesgo para desarrollar fibrosis pulmonar progresiva. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos? Como ustedes probablemente me conocen, a mí me gusta mucho la investigación, a lo que más me dedico, y quiero dedicar una parte de esta práctica a mostrarles cuáles podrían ser los mecanismos que hacen que un sujeto que está relativamente conservado con una neumopatía intersticial de repente adquiera esta fibrosis pulmonar progresiva. Primero les quiero mostrar un panorama general de por qué un sujeto puede o no adquirir una neumopatía intersticial difusa de cualquier estilo. 4 elementos actúan, que son la arquitectura genética, los factores del huésped, factores ambientales y la reprogramación epigenética. Cuando estas 4 cosas de alguna manera se combinan, como les mostraré, el sujeto puede adquirir una neumopatía intersticial. En el caso de la arquitectura genética, como ustedes saben, los genes son muy polimórficos y hay polimorfismos que aumentan el riesgo a desarrollar una enfermedad u otra, en particular combinaciones de polimorfismos y más todavía si el enfermo tiene una mutación. Por ejemplo, si tiene mutaciones de componentes de la telomerasa, va a tener telómeros muy cortos y por lo tanto va a tener una predisposición genética a desarrollar una enfermedad intersticial. Desde el punto de vista del huésped, la edad, muchas de estas enfermedades son más frecuentes en edades avanzadas. El género, algunas son más frecuentes en hombres, como la fibrosis pulmonar-idiopática, otras en mujeres, como en nuestra experiencia con neumonitis por hipersensibilidad o en artritis reumatoide. El estado de nutrición, el estado del microbioma, el estado del viroma y muy interesantemente eventos tempranos, eventos en la infancia. Muchas veces problemas que tienen respiratorios los niños, que aparentemente pasan sin mayores problemas, dejan una cierta huella que aumenta el riesgo a desarrollar en la vida adulta algún problema intersticial. También desde el punto de vista del ambiente, el tabaquismo, la contaminación, otras exposiciones, etcétera. Y finalmente, los genes pueden expresarse o no, y la expresión de los genes depende de una serie de características epigenéticas. Y lo que se ha visto que sucede cuando una persona va avanzando en edad es que hay cambios al azar en los mecanismos de epigenética. Y estos cambios al azar pueden hacer que un gen que no se tenía que expresar se expresa, o un gen que tenía que expresarse no se expresa, y eso también puede contribuir al desarrollo de la enfermedad. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, todos estos factores tienen múltiples combinaciones. Y entre estas múltiples combinaciones pueden originar teóricamente 4 problemas.
o una disfunción del epitelio alveolar, que es el típico de la fibrosis pulmonar idiopática, o una disfunción del endotelio capilar, como se ha descrito en la esclerodermia, o una disfunción inmune y disfunción inflamatoria, como ocurre en las enfermedades autoinmunes, en la neumonitis por hipersensibilidad. Todo esto da cierta ventana de oportunidad al tratamiento, manejar los antiinflamatorios, los inmunosupresores, etcétera, pero en particular la disfunción epitelial se traduce más temprano que tarde en una incapacidad del pulmón para regenerarse, una incapacidad del pulmón para reepitelizar el epitelio dañado, y esto es lo que caracteriza la fibrosis pulmonar idiopática. Pero lo que hemos aprendido más recientemente es que neumopatías intersticiales difusas que no son la fibrosis pulmonar idiopática pueden también tener una disfunción regenerativa y adquirir este camino de fibrosis pulmonar idiopática progresiva. Puesto ahora en una forma circular, uno puede decir, bueno, hay un pulmón sano, un sujeto que vive feliz, pero que tiene cierta susceptibilidad genética y está expuesto a ciertos factores ambientales y tiene una lesión inicial, esta combinación se puede traducir en alteraciones como las que ya vimos, del endotelio, epitelio, etcétera, y eso va a resultar en una neumopatía intersticial. Esta neumopatía intersticial tiene su propia huella. No es igual la neumopatía intersticial difusa de la esclerodermia al de la neumonitis por hipersensibilidad, al de la artritis reumatoide. Aquí todo esto produce una enfermedad típica, precisa, que uno puede diagnosticar. Si esta enfermedad se trata, pues en ocasiones se estabiliza o puede revertir, pero si llega a un cierto punto, se disparan señales profibróticas, fundamentalmente caracterizadas por el aumento de la población de fibroblastos, que son los que hacen la fibrosis, y el paciente desarrollará fibrosis pulmonar de cualquier etiología. En este momento todavía hay un punto, aparentemente hay un punto de retorno. Eso lo hemos aprendido en fibrosis hepática. Si ustedes tratan en una fibrosis hepática que es por el virus de la hepatitis C, muchas veces la enfermedad hepática revierte parcialmente al menos. Y es posible que exista algo así también en pulmón. Lo hemos aprendido en fases más agudas, por ejemplo, en COVID-19. Algunos pacientes quedan, como ustedes saben, con lesiones post-COVID que son de tipo fibróticas, y muchos de ellos resuelven a la larga el problema. Pero, de repente, estos enfermos caen en un punto de no retorno y desarrollan fibrosis pulmonar progresiva. Los mecanismos no se conocen, pero esto que les pongo aquí son mecanismos que se han relacionado con la progresión de la fibrosis pulmonar idiopática. Y entonces, pues nosotros decimos, si la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad progresiva, irremediablemente progresiva, a lo mejor los pacientes con otras neumopatías, cuando adquieren este fenotipo de fibrosis progresiva, comparten con la fibrosis pulmonar idiopática algunas de las cosas que caracterizan a la patogénesis de la fibrosis pulmonar idiopática. Y les voy a mostrar algunos breves ejemplos. Aquí tienen ustedes, quiero que vean en este cuadro, espero que estén viendo mi señal, una comparación de los genes que expresan los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad crónica, ya sea estudios en explantes o la biopsia pulmonar, contra pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Ustedes tienen en rojo los genes que están sobreexpresados en el pulmón y en azul los genes que están subexpresados. Y como ustedes pueden ver aquí, hay un círculo que comparten de genes sobreexpresados y de genes subexpresados la neumonitis por hipersensibilidad crónica con la fibrosis pulmonar idiopática. Y aquí tienen ustedes varios ejemplos en otro estudio, también de pulmón,
pueden ustedes ver cómo los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, otras neumopatías intersticiales y esclerodermia, todos comparten, por ejemplo, una serie de marcadores por encima de los controles, sugiriendo que hay un momento en la vida pulmonar de estos pacientes, que los pacientes con enfermedad que no es la idiopática empiezan a tener ciertos cambios que se parecen a la idiopática. Y la otra cosa, con esto voy a terminar, pero me parece muy importante que ustedes conozcan esto, son estudios muy recientes que se hacen en células individuales. Se llama single cell. Y lo que se hace es, se toma un fragmento de pulmón y se separa, se le quita la matriz y se quedan solo las células. Macrófagos, fibroblastos, neumocitos, todas las células juntas, y después a través de una serie de mecanismos se separan en células únicas. Y se estudian las células de manera individual, qué genes están expresando, qué marcadores tienen individualmente las células, y después se separan de acuerdo a lo que expresen, y entonces ustedes pueden tener un mapa del pulmón donde se encuentran separadas las células, por ejemplo, los linfocitos T, las células NK, los linfocitos B, los neumocitos tipo 2, los macrófagos, etcétera, y pueden estudiar qué tienen estas, cómo se comportan estas células en determinada situación. Y aquí lo que se ha encontrado en fibrosis pulmonar idiopática, y yo les voy a mostrar también que en fibrosis pulmonar progresiva, es que de repente aparecen subpoblaciones muy activas profibróticas de fibroblastos, de macrófagos o de neumocitos tipo 2. Y les voy a dar un ejemplo de cada uno. Aquí tienen ustedes, estas dos publicaciones fueron simultáneas en el año 2020. Encontraron en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y con fibrosis pulmonar no idiopática que progresaban, encontraron una subpoblación de células epiteliales que se caracterizan por que expresan queratina 17. En este otro estudio se encontró la misma subpoblación, y aquí ustedes pueden ver cómo esta población de células epiteliales anormal, que no existen pulmones normales, está encima de un foco de fibroblastos. Estas células se observó que expresan marcadores de fibrosis, marcadores de senescencia, marcadores del desarrollo embrionario que habitualmente se apagan en la vida adulta y que cuando se prenden en la vida adulta son fuertemente profibróticos. Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo de un subtipo de células epiteliales que solo aparece en pacientes con fibrosis pulmonar hepática y en fibrosis pulmonar progresiva. En este otro estudio se analizaron los macrófagos. Toda esta es una población de macrófagos. Y este clúster 2 que ven ustedes aquí solo estaba en pacientes con fibrosis pulmonar de diferentes etiologías. Y como ustedes pueden ver aquí, bellamente teñidos en pacientes con neumonitis por hipersensibilidad, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, esclerodermia y fibrosis pulmonar idiopática. Y finalmente hay dos estudios que han mostrado que los fibroblastos, que hay una subpoblación de fibroblastos que solo se encuentran en estos pulmones fibróticos. Aquí les muestro unos que expresan este marcador y lo pueden ver aquí. En condiciones normales prácticamente no existe. Aquí ustedes lo ven en fibrosis pulmonar hepática y en fibrosis por esclerodermia. Y estos son los fibroblastos que hacen las cantidades excesivas de colágena, como ustedes pueden ver aquí, que son los que hacen la fibrosis. Este es un grupo de fibroblastos. Y en otro estudio relativamente similar se encontró que una subpoblación no descrita previamente que tiene este marcador en pulmones fibróticos de FPI, no FPI, sugiriendo que hay varias subpoblaciones de fibroblastos que pueden aparecer en el curso de la neumopatía intersticial difusa y hacer que empiecen a presentar este tipo de fenotipo progresivo. La llegada de los fibroblastos es muy importante y cambia el destino de los enfermos. Los fibroblastos son los responsables de la fibrosis. Los fibroblastos
La mayoría de ellos hacen miofibroblastos, por lo tanto se contraen y eso ayuda a la distorsión de la arquitectura pulmonar, a la disminución de la distensibilidad pulmonar, que es muy característico de estos enfermos, a una serie de alteraciones, pero fundamentalmente son los responsables de la fibrosis, y la fibrosis es la acumulación excesiva y caótica de matriz extracelular. Y esto lleva finalmente a la destrucción de la arquitectura pulmonar. Entonces, son los fibroblastos al final, y por eso que ustedes verán que los tratamientos un poco que se están haciendo nuevos, antifibróticos, están fundamentalmente destinados a apagar a los fibroblastos. Aquí les muestro a ustedes la diferencia entre un pulmón normal y un pulmón fibrótico. El pulmón humano normal, como ustedes pueden ver, tiene estos hermosos espacios alveolares vacíos y limpios, tabiques alveolares muy pequeños, y aquí en amarillito ven cómo están los capilares. Y aquí tienen un pulmón humano fibrótico, que es una cosa caótica, donde casi ya no hay espacio donde realizar intercambio gaseoso. Estas se las muestro porque un elemento que también puede ayudar a progresar la enfermedad, a amplificarla y a perpetuarla, es la pura matriz. Hay varios estudios que muestran que la pura matriz fibrótica, la rigidez de la matriz, es capaz de estimular a las células epiteliales, a los fibroblastos, etcétera, a comportarse profibróticamente. Este trabajo que acabamos de publicar ejemplifica que la matriz, la rigidez progresiva de la matriz extracelular afecta al epitelio, afecta a los fibroblastos y afecta a otras células de una manera tal que hace que, aún en ausencia de un agente agresor, estas células se comporten como células profibróticas. En resumen, entonces, aquí termino la parte de la patogénesis. La fibrosis pulmonar progresiva parece compartir con la fibrosis pulmonar hepática la presencia de tres poblaciones celulares bastante dañinas. Una es células epiteliales aberrantes o basaloides, que son queratinas 17 positivas. Dos, al menos, subpoblaciones de fibroblastos con un fenotipo muy agresivo. Por lo menos una subpoblación de macrófagos también muy profibróticos y la matriz extracelular rígida que induce una retroalimentación positiva sobre esta célula. Ahora, ¿cómo se puede tratar la fibrosis pulmonar progresiva? Hasta hace un tiempo atrás decíamos, bueno, si el sujeto tiene una enfermedad intersticial difusa de origen inflamatorio, pues hay que darle corticosteroides e inmunosupresores. Si tiene una fibrosis pulmonar idiopática, pues desde el 2014 se está usando el nintedanib o la pirfenidona. Lo que se piensa ahora, por estudios que les voy a mostrar, es que probablemente enfermos con fibrosis pulmonar progresiva de cualquier etiología también deberían ser tratados con estas drogas antifibrosantes. El primer estudio que se publicó fue este, de Beringer, en el cual se estudiaron a 332 enfermos a los que se les dio nintedanib, 331 a los que se les dio placebo. Estos eran enfermos con fibrosis pulmonar progresiva de diversas etiologías. El estudio fue muy bien hecho porque casi todos completaron el año de observación. Y lo que observaron, ustedes pueden ver aquí en la línea azul continua, los que recibieron nintedanib, todos los que recibieron nintedanib, y en la punteada, aquellos que tenían un patrón fibrótico tipo neumonía intersticial usual. Y como ustedes pueden ver, en ambos casos, el nintedanib fue significativamente mejor que el placebo. De todas maneras, les quiero decir que los enfermos progresan más lentamente, igual que la fibrosis pulmonar idiopática. Progresan más lentamente, reduce la velocidad de progresión, pero hasta ahora no han demostrado que mejoren razonablemente a los pacientes. Este efecto del nintedanib es, claro, aquí son ya poblaciones más pequeñas, fue diferente en diferentes tipos de neumopatías intersticiales. Los de la neumonía intersticial no específica y los de que llamaban otras,
respondieron mejor que la neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, y que la no clasificable. Entonces, aquí ya atomizada la muestra, es difícil saber algo relacionado a la significancia, pero en general reduce la velocidad medida en capacidad vital forzada, la velocidad de progresión de la enfermedad. En un estudio publicado reciente, que creo que todavía está en prensa, se observó de los mismos pacientes, se observó que realmente el efecto sigue hasta 2 años por lo menos. Pero como ustedes pueden ver aquí, no usar nada o usar placebo es bastante malo. Usar nintedanib, que fue lo que se usó aquí, pues es significativamente mejor, pero de todas maneras los efectos progresan. Y por lo tanto necesitamos evaluar, necesitamos encontrar nuevas herramientas terapéuticas para los pacientes, tanto con fibrosis pulmonar idiopática como con fibrosis pulmonar progresiva. Aquí los separaron por si los que tenían o no neumonía intersticial. El efecto es más o menos igual que nomás se va cerrando ya con el paso del tiempo. El otro fue el de pifenidona, es un solo estudio, está difícil de determinar todavía, se terminó prematuramente porque casi no tenían enfermos, pero alcanzaron a introducir 127 pacientes y seguir los 48 semanas, que es nada para esta enfermedad. La mitad recibió pifenidona, la mitad placebo, y claro, con la pifenidona le fue mejor que con placebo, pero esto es un estudio todavía difícil de determinar. Pero son las dos únicas drogas que tenemos para fibrosis pulmonares que progresan, ya sea la idiopática o no, es lo que tenemos hasta ahora. Me metí a los clinical trials de la NIH y me encontré con varios, pues, pero es lo mismo, ¿no? Pifenidona o nintedanib o pifenidona y micofenorato. Se están estudiando diferentes estudios en diferentes enfermedades para fortalecer la idea de que el uso de antifibróticos es útil en pacientes con fibrosis pulmonar progresiva, no importa la etiología de la neumonía. Hay otros tratamientos que ustedes deben siempre considerar en pacientes con estas enfermedades tan terribles. Muchos de ellos tienen reflujo esofágico, gastroesofágico, en muchos casos es silencioso, hipertensión arterial pulmonar, a la que voy a referir más adelante, porque prácticamente hasta ahora ninguna de los medicamentos que se usa para la hipertensión ha resultado útil en la hipertensión pulmonar asociada a enfermedad pulmonar fibrosante. Muchos de ellos tienen hipotiroidismo, muchos tienen apnea obstructiva del sueño, todos tienen ansiedad o depresión o ambas. Hay que pensar siempre en ejercicio de rehabilitación. Y claro, ya en casos terminales, pues los cuidados paliativos. Y si tienen suerte, pues el enfermo podrá entrar a una lista de trasplante pulmonar. Lamentablemente en México no tenemos un programa sistemático de trasplante pulmonar para estos enfermos. Le decía de la hipertensión pulmonar. Este estudio está recientemente publicado y es interesante, aunque muy corto, 16 semanas. Usaron el treprostinil, que es un análogo de la prostaciclina, un fuerte vasodilatador pulmonar, inhalado, creo que eran 4 veces al día, inhaladores supersónicos, en hipertensión arterial pulmonar asociada a neumonía intersticial difusa, y a los 4 meses, 16 semanas, observaron que aquellos que habían inhalado el treprostinil caminaban más metros que el momento cero y que los de placebo caminaban menos. Se me olvidó ser más claro en la manera como el objetivo primario de este uso era los cambios en los metros caminados en la caminata de 6 minutos. Y aquí pues ustedes pueden ver todos los enfermos prácticamente mejoraron con esta prostaciclina y prácticamente casi todos los enfermos empeoraron con placebo. Puede ser alguna esperanza para el futuro.
En resumen, entonces, quisiera terminar diciendo que muchos tipos de neumopatia intersticial difusa pueden adquirir un fenotipo de fibrosis progresiva. Esto ocurre en estas enfermedades que ustedes ven aquí, y lo más importante es que estos pacientes progresan, empeoran funcionalmente, empeora la calidad de vida, disminuye su capacidad de trabajo, y es un programa muy angustiante para el cual todavía no tenemos ni mucho conocimiento de lo que pasa, ni medidas pronósticas. Yo sí creo que nosotros ya somos capaces de diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática y diagnosticar a un paciente con fibrosis pulmonar progresiva, pero los hilos que conducen a una cosa y otra son tan complejos y se intercalan entre ellos que es difícil conocer qué está pasando en el pulmón de sus enfermos, y todavía nos falta mucho para tener un tratamiento idóneo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharme. Espero que me hayan escuchado, porque yo nomás veo aquí la pantalla de mi presentación. Sí, doctor, ha tenido una muy buena audiencia. Tenemos una pregunta. Dígame. Nos están indicando, ¿llegarán estos biomarcadores a estar disponibles para la práctica clínica en el día a día? No todavía, desafortunadamente. Pero además, no solamente no estarán, sino que todavía falta información para decir con seguridad que sí son buenos biomarcadores para predecir el riesgo de progresión. Tenemos otra pregunta. ¿Algún marcador que se pueda usar de manera precoz? No, bueno, la pregunta es similar a la otra. No tenemos todavía biomarcadores o marcadores. Yo diría, si ustedes tienen un paciente que recibe por primera vez y tiene una neumonía intersticial usual, un patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía, es un paciente que les está diciendo que probablemente va a progresar. Pero, y eso es algo que está al alcance de los médicos. En ese momento, fíjense bien, ustedes tienen un paciente con neumonitis por hipersensibilidad cronicona, ya fibrótica, que llega por ustedes por primera vez, y ustedes ven la tomografía y tiene una neumopatía, tiene un estilo de neumonía intersticial usual. Ese es el paciente que a lo mejor, pero yo quiero que me lo tomen con mucho cuidado, a lo mejor es el tipo de paciente que ustedes pueden combinar el micofenolato y algún antifibrosante, nintedanib o pifenidona. A mí me han preguntado mucho, doctor, ¿por qué no usamos todo desde el principio? La respuesta es no. Si un enfermo tiene una neumopatía intersticial difusa de carácter inflamatorio, lo que hay que usar es corticoides, micofenolatos, atropina, hacer las combinaciones que ustedes ya conocen, y solamente si empieza a progresar, ustedes tienen que agregar un antifibrosante. Pero si el enfermo debuta con una neumonía intersticial usual, o tienen la oportunidad de medir el largo de los telómeros, si tiene los telómeros muy cortos, probablemente es un paciente que debería desde el principio usar también antifibrosantes. No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la evidencia actual del pamrevlumab en fibrosis pulmonar idiopática? Bueno, ese está en, hasta yo recuerdo, en nivel 2. Está en un clinical trial nivel 2 y está empezando un clinical trial nivel 3. Es un medicamento esperanzador, pero se necesita tener un ensayo clínico tipo 3 con muchos pacientes de muchos centros, de muchos países, para saber si va a ser igual, mejor o peor que lo que tenemos ahora. Doctor, muchas gracias, doctor. El doctor Eduardo Castro, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, quiere comunicarse con usted. Lo conozco muy bien al doctor Eduardo Castro. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, doctor Selman? Pues muy agradecido por la posibilidad que hemos tenido la comunidad médica ecuatoriana, especialmente los neumólogos de nuestro país, de compartir contigo
la importante charla, ¿no? Quisiera pues agradecer por tu intermedio a Laboratorios Beringer, pues nosotros empezamos las conversaciones para poder tener tu participación hace aproximadamente 1 año y medio y hemos cristalizado y se ha visto en el nivel de la charla y más que todo, pues yo recuerdo desde mi formación en que lo hice en España, recuerdo muy bien cuando tú empezaste a dar tus pasos en Estados Unidos, en otros sitios, con conferencias en diferentes sitios, pues el respeto que tenemos como sociedad de neumología hacia ti y fundamentalmente pues todos los que somos amantes de la lectura, pues tú eres uno de los autores del protocolo de fibrosis pulmonar idiopática y enfermedades intersticiales del ATS y ERS, por lo cual, pues como latinos nos sentimos pues muy honrados. Esperamos pues que tenerte en una próxima oportunidad y pues agradecemos a Laboratorios Beringer por este esfuerzo, pues y pues te deseamos éxitos en tu carrera y admiramos especialmente tu investigación y tu trayectoria. Muchas gracias a la sociedad. Muchas gracias por tus palabras. Cuando ustedes quieran, yo estoy dispuesto. Ojalá algún día sea presencial. Es tan lindo Ecuador que yo me iría tranquilo a pasar una semana ahí con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Moisés, y muy agradecido pues por tus importantes aportes, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Audio Jungle.